Muy buenos días de nuevo, hermanos y amigos. Nos vemos en esta ocasión para tener una nueva escuela dominical de adultos. Sabéis que vamos haciendo teología sistemática e historia de la Iglesia, así que ahora vamos a por historia de la Iglesia. Vamos a por la última de las persecuciones, o mejor dicho, la última de las persecuciones de la Iglesia primitiva, la que se dio a comienzos del siglo IV. Veréis que a pesar de que las persecuciones acaban, lo vamos a ir viendo en siguientes escuelas dominicales, las dificultades no van a acabar. Y como ya os avanzaba al final de la predicación, muchas veces después de los grandes éxitos vienen los grandes fracasos. Pero en cualquier caso vamos a mirar de centrarnos en qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que había ocurrido en el siglo III. Acordaos que estuvimos hablando de las persecuciones en el siglo III, Septimio Severo, Decio, Valeriano. Estos emperadores han perseguido a la Iglesia. A pesar de todo, la Iglesia, por la fuerza que le da el Señor, no solo no mengua, sino que sigue creciendo. A mitades del siglo III se da una pequeña tregua a la Iglesia porque se promulga un edicto de tolerancia y la Iglesia aprovecha eso para seguir creciendo y creciendo cada vez más. Todo esto en un contexto en el que el imperio está en plena decadencia, es decir, en el siglo III va en picado al abismo. De hecho, después explicaremos cómo fue casi, entre comillas, un milagro que durase 200 años más. Tened en cuenta que finalmente el imperio cae en el año 476 y aquí estamos hablando del siglo III, 200 y pico. Así que, bueno, después veremos el porqué. En cualquier caso, el imperio iba en total decadencia económica, política, moralmente era un desastre. Supongo que si os gusta un poquito la historia y os gusta el cine, os gustan las dos cosas, veréis esas películas en las que la moral iba en total decadencia. Bueno, pues es cierto, en el siglo III todo esto va en picado, va hacia abajo. De hecho, el gobierno del imperio se convierte en un auténtico infierno para los emperadores, de tal manera que hay un periodo en ese siglo III que se llama la anarquía militar. Es decir, en un mismo año hay varios emperadores porque unos van dando golpes de estado a otros. Claro, en ese contexto, los emperadores están ávidos de poder volver a restaurar la gloria del imperio. La gloria del imperio tal y como ellos la entienden. Así que en el año 284 llega al poder un emperador que es un emperador importante, Diocleciano, y Diocleciano consigue de nuevo reunir el poder a lo largo y ancho del imperio, consigue restablecer el orden y lo que él quiere es volver a reinstaurar eso, el poder del imperio, la gloria del imperio, y para eso lo que hace es una serie de medidas, una serie de modificaciones en las leyes, una serie de modificaciones en la fiscalidad del Estado, porque el Estado hasta ese momento lo que está es en bancarrota, obviamente. Si todos son guerras, lo que va a haber son bancarrota. ¿Qué medidas adopta Diocleciano? Bueno, pues mirad, de hecho hay muchas, pero yo he querido apuntar solo algunas para que nos hagamos una idea de en qué situación se encontraban y qué es lo que Diocleciano va a hacer. Tened en cuenta que por medio de estas medidas, es decir, gracias a Diocleciano, el imperio va a aguantar esos 200 años más que os comentaba. Así que es un emperador muy, muy, muy importante. En primer lugar, lo que hace es centralizar de nuevo el poder. Es decir, si hasta ahora habían habido emperadores que mandaban, va a mandar mucho más, muchísimo más. Va a centralizar el poder en Roma y va a centralizar el poder en su misma persona. De hecho, a partir de Diocleciano, el título del emperador es Dominus Noster, es decir, nuestro señor, mientras que antes era el princeps, era el primer ciudadano. Hay diferencia entre ser el primer ciudadano, aunque esto fuera teórico, mandaba quien mandaba y mandaba el emperador. Pero bueno, por lo menos el nombre era princeps, ¿verdad? Era el primer ciudadano y ahora no, ahora va a ser el señor, Dominus Noster, nuestro señor. Así que fijaos si concentra poder Diocleciano en su persona. ¿Qué hay? ¿Necesidades fiscales? Pues lo que hace es collar más a la gente, es decir, a través de nuevos tributos y la reestructuración de tributos antiguos, y collar a aquellos que los tienen que cobrar.
por decirlo algo de una manera moderna, los concejales de los ayuntamientos van a ser los encargados de cobrar esos impuestos, y si no logran sacar todo lo que el imperio necesita, entonces la culpa es suya. Con lo cual ser concejal era un auténtico infierno en aquel momento. Pero el emperador los va a apretar y va a hacer que suban la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque el ejército, que tiene que aguantar las invasiones bárbaras, los limes, las fronteras son un auténtico coladero, ese ejército va a aumentar en número. En alguna ocasión llega a tener 500.000 hombres, es 500.000 de soldados. Es una auténtica barbaridad para un estado que está en bancarrota. Así que él va a aumentar la fiscalidad. Todo ello se suma a que el imperio tiene una caída demográfica, es decir, la población es cada vez menos y por tanto no hay mano de obra. De tal manera que el emperador lo que va a hacer, las nuevas medidas que va a tomar es que tanto campesinos como trabajadores van a tener que estar obligatoriamente en su puesto de trabajo. Y aquí ya empezamos a intuir la Edad Media. Aquí con estas normas ya se está empezando a apuntar a la Edad Media. Van a haber clases distintas, con privilegios distintos, y los trabajadores del campo, lo que se llamaban los colonos, aunque oficialmente eran libres, en realidad estaban obligados a trabajar sus tierras de continuo. Así que ya veis que esto empieza a parecerse un poquito a la Edad Media. De hecho, vamos de camino a la Edad Media. En cualquier caso, como que lo que Diocleciano quiere es la unión del imperio, lo va a hacer en tres campos distintos. Lo va a hacer en el político, lo va a hacer en el económico, pero también quiere que sea en el campo religioso. Y aquí es donde entra precisamente lo que tuvieron que pasar nuestros hermanos a finales del siglo III y ya a principios del siglo IV, que es donde se va a dar la gran persecución. Fijaos que Diocleciano ansía esa unidad religiosa y como aglutinador va a elegir al paganismo antiguo. Tiene lógica. Él quiere restaurar la gloria del imperio, la gloria que viene del pasado. Luego hay que adorar a los dioses que nos dieron esa grandeza. Hay que adorar a los dioses que hicieron a Roma grande. Esa es su lógica. Y para hacerlo así lo que va a hacer es perseguir a todas las minorías religiosas, o mejor dicho, a todas las religiones que se opongan a ese plan. Fijaos que no solamente persigue a los cristianos, sino que en el año 294 persigue, por ejemplo, a los maniqueos. No vamos a explicar ahora qué era el maniqueísmo, pero fue una religión muy importante que surgió a mediados del siglo III. Bueno, pues también persiguió al maniqueísmo. No solo fue al cristianismo, sino a todo aquello que se opusiese a la política imperial que perseguía Diocleciano. En cualquier caso, en esta época el cristianismo ya había permeado en la sociedad de una manera increíble. De hecho, la hija y la esposa de Diocleciano eran cristianas, sin ir más lejos. Y mucha gente de su entorno, gente de la corte imperial, también eran cristianos. Así que imaginaos a dónde había llegado el punto de permear de esta iglesia. En cualquier caso, no se abrió una persecución inmediatamente, sino que fue pasito a pasito. Esto es como todo en la vida, esto no empieza de golpe, sino que poco a poco las cosas van increciendo. En el año 302 se establecen algunas medidas para controlar qué están haciendo los cristianos en el ejército, o mejor dicho, que los cristianos cumplan con lo que ellos entienden que son sus deberes en el ejército. Y me explico. Hasta esa época sabemos que habían cristianos en el ejército. De hecho, en el año 295 murieron muchos de ellos ajusticiados, pero tenían grandes problemas para poder compaginar su oficio militar juntamente con su creencia. No solo porque muchos cristianos entendían que un cristiano no podía ser soldado por una cuestión de pacifismo, que la inmensa mayoría sí lo creía, sino también porque como soldado tú estabas obligado a rendir culto al emperador. Así que eras soldado, suponiendo que no tuvieses problemas de conciencia en cuanto a servir en el ejército. Además, tenías que ver cómo lo hacías para no rendir culto al emperador.
como cristiano no te era lícito, eso es evidente. De tal manera que muchos se negaron a ese culto, muchos desertaron del ejército, muchos ni siquiera querían cumplir con el servicio militar. Tened en cuenta que, puesto que el ejército estaba creciendo, necesitaban efectivos. Y lo que hicieron fue eso, en el 302, establecer la siguiente norma. O bien reniegas del cristianismo o bien eres expulsado del ejército, o una de dos, tú tienes que elegir. Hasta tal punto llegaron las medidas en 302. Pero en realidad esto no fue nada, porque en el año 303, puesto que las medidas en el ejército no son suficientes, es cuando se establecen 4 edictos seguidos, 4, en los que Diocleciano y los suyos van increciendo. En el primero es algo más suave, segundo mucho más enérgico, tercero más enérgico y en el cuarto ya es pena de muerte. De hecho, fijaos, el primero de los edictos se decretaba la destrucción de iglesias, de libros y de objetos de culto, ¿vale? Y también los cristianos perdían sus derechos, que no es poca cosa, perdían sus derechos civiles y aquellos que estaban en dignidades perdían sus dignidades. Claro, no es poca cosa, pero conforme va pasando el año 303, los edictos cada vez son más potentes. Y el último de ellos ya es diametralmente claro. O sacrificas o mueres. No hay medias tintas. O sacrificas o mueres. Fue por eso que hubo muchísimos mártires, muchísimos hermanos nuestros que murieron por la fe, sobre todo en la parte oriental del imperio. Había distintos gobernantes, en realidad, en distintas partes del imperio. No vamos a entrar en el sistema de gobierno que había en aquel momento, que si te interesa y lo quieres buscar es la tetrarquía, ¿vale? Esto hacía que hubiese distintos gobernantes en distintas partes del imperio. Y en la parte oriental hubo muchísimos muertos, mientras que en la occidental, precisamente por eso, por los gobernantes que habían, no hubo tantos muertos. Sí que no hubo ningún muerto. Lo que hubo fue destrucción de iglesias, destrucción de libros, sí, pero no hubo persecución física de nuestros hermanos, persecución física de los creyentes. El hecho es que en medio de esta persecución, dándose cuenta las autoridades imperiales de que no conseguían acabar con la Iglesia, en el año 311 se promulga un edicto por el cual se tolera a los cristianos. Es el edicto de tolerancia de Nicomedia. Os voy a leer un fragmento para que veáis hasta qué punto tenían animadversión por los cristianos, pero también hasta qué punto veían que no podían acabar con ellos. Fijaos. Dice el edicto de tolerancia de Nicomedia. Así, cuando con tal finalidad pusimos en vigor nuestras leyes para que se conformasen a las instituciones tradicionales, muchos se sometieron por el miedo, otros fueron incluso abatidos. Aún así, muchos perseveraron en su propósito y constatamos que no observan la reverencia a los dioses de la religión de vida, ni tampoco aquella del Dios de los cristianos, habida cuenta de nuestra gran clemencia e inveterada costumbre de indulgencia que ejercitamos frente a todos los hombres, creemos que debemos extenderla también a este caso, de tal modo que pueden nuevamente los cristianos reconstituirse, así como sus lugares de culto, siempre que no hagan nada en contra del orden público. Por medio de otra carta indicaremos a los magistrados cómo deben conducirse. En razón de esta, nuestra benevolencia, deberán orar por nuestra salud y la del imperio para que el imperio pueda continuar incólume y para que puedan vivir en seguridad en sus hogares. Bueno, ya lo veis, no es que le caigan simpáticos, es que no han podido en realidad acabar con ellos. Y además hay otro, detrás de este edicto hay otro, vamos a llamarlo otro truquillo, ¿vale? Y es que la persona que lo está redactando, en realidad era Galerio, era coemperador juntamente con Diocleciano. La persona que lo está redactando, él no lo sabe, pero le faltan 5 días para morir. Está gravemente enfermo y lo que quiere ya es que pidan por él, simplemente que pidan por él. En cualquier caso, esto ya dio un respiro, estamos hablando del año 311, pero cuando realmente la Iglesia respira, cuando se van a acabar ya definitivamente las persecuciones, habrá algún conato, pero es menor,
Es en el año 313. ¿Por qué en el año 313? Pues mirad, después de esta época en la que os he dicho que había la tetrarquía, en la que había varios emperadores, en realidad llegaron a haber 7 personas que afirmaban ser el emperador a la vez. Bueno, pues tras esta época, al final los emperadores se redujeron a 2, uno en Oriente que se llamaba Licinio y otro en Occidente que se llamaba Constantino. Y este nombre te lo tienes que quedar en la memoria, Constantino, porque hay un antes y un después de Constantino. Lo veremos en las siguientes escuelas dominicales. En cualquier caso, ¿qué nos interesa ahora? Que tanto Licinio como Constantino firmaron el que se ha llamado Edicto de Milán, año 313, por el cual daban libertad de cultos a todas las religiones del imperio, pero en el edicto nombraban de forma especial al cristianismo, es decir, daban libertad al cristianismo y a todas las otras religiones. Cómo formulamos las cosas, cómo las decimos, tienen importancia para ver qué es lo que pensamos. Y en las mentes tanto de Licinio como de Constantino, el cristianismo ya es ineludible. De hecho, está tan presente que están pensando en dar libertad a todas las religiones, pero sobre todo al cristianismo. Perdón. En las siguientes escuelas dominicales iremos viendo cómo se desarrolla esta nueva época de Constantino, ¿vale? Veremos cómo Constantino es complicado, pero tiene una conversión al cristianismo, y digo que es complicado porque veremos que es todo un proceso, solo llegará al bautismo al final de su vida, a los últimos días de su vida. Pero en cualquier caso es un gran simpatizante del cristianismo, por decirlo de alguna manera. Como mínimo es un gran simpatizante del cristianismo. No solo le va a dar libertad, sino que va a financiar los sínodos que tengan lugar, va a financiar a los obispos, va a financiar el transporte de los obispos de unas ciudades a otras. Así que va a haber un cambio de ser perseguidos a ser favorecidos por el imperio. No es un cambio menor, es un cambio tremendo. La pregunta es, ¿afectará a la vida de los creyentes? ¿Afectará a la teología de los creyentes? Y la respuesta es sí, va a afectar. Es más, las consecuencias de lo que hizo Constantino, lo veremos en la siguiente escuela dominical, han llegado hasta nuestros días. Aún los estamos viviendo en nuestros días. En muchos países a lo largo y ancho del mundo. Fijaos si van a cambiar las cosas, que en el año 313 Constantino da libertad a los cristianos y en el año 380 Teodosio el Grande, instaurará el cristianismo como única religión oficial del imperio. Es decir, de ser perseguidos a ser religión oficial, y ya os avanzo que a perseguir a otras minorías. Un cambio funesto, la verdad es que fue un cambio funesto. Lo iremos viendo conforme vayamos teniendo las escuelas dominicales. En cualquier caso, ¿con qué nos hemos de quedar ahora? Con que en el año 303, después de 300 años de persecuciones, la Iglesia por fin consigue el triunfo final sobre el Imperio Romano, consigue no solo sobrevivir, sino ser una fuerza viva en medio del imperio, y no gracias a las atenciones de los emperadores, que solo vendrán a partir de ahora, sino a que se habían sujetado al Señor, a que habían estado mirando al Señor y que habían confiado incluso ante la muerte en que el Señor Jesucristo era su Salvador, en toda circunstancia, también cuando fueron perseguidos. Bueno, buena lección para nosotros. Vivimos en un momento, yo diría que de un cierto relax podría ser la palabra para la Iglesia del Señor, un momento en el que no tenemos persecuciones, pero es un buen momento para reflexionar en esto, porque los periodos de libertad no han durado mucho, y cuando vengan nuevos periodos, cuando vengan nuevas temporadas, cuando vengan nuevos tiempos, es de desear que estemos bien cogidos al Señor, para que sepamos imitar a nuestros hermanos, que en medio de la dificultad supieron obtener la victoria, no por sus fuerzas, sino cogidos al Señor Jesucristo.
Hermanos, que el Señor os siga bendiciendo. Si el Señor lo permite, nos vemos este miércoles con una nueva reflexión de la palabra. Que el Señor os bendiga.